Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Bienvenidos a su clase en línea. En esta sesión vamos a hablar acerca de criterios de semejanza en triángulos. ¿A qué me refiero cuando hablamos de criterios de semejanza? Bueno, seguramente en tu clase de matemática has escuchado hablar del concepto de proporcionalidad de figuras geométricas y particularmente de estos criterios, el criterio PAP, el criterio APA o el criterio AA, que son aplicables para establecer la semejanza entre cualquier par de triángulos. Bueno, quédate en este video y lo descubrirás. Para comenzar, ¿qué significa que dos triángulos sean semejantes? Bueno, en términos geométricos decimos que dos triángulos son semejantes si cumple cualquiera de estas dos propiedades. La primera, sus ángulos internos son congruentes y la segunda, sus lados son proporcionales. Pero vamos a desmenuzar cada uno de estas dos propiedades y vamos a tratar de comprenderlas con mucho más claridad. Primero, pensemos en el triángulo que se encuentra ahí dibujado en la pantalla. Este triángulo, voy a generar un triángulo semejante a él y quiero que te des cuenta que para generar un triángulo semejante es una operación bastante sencilla. Por ejemplo, lo único que tengo que hacer es darle copiar al triángulo que se encuentra aquí, listo, y lo voy a pegar. Ahí está, ya generé un triángulo semejante. Que bueno, de hecho, este tipo de triángulo sería un triángulo congruente porque los dos van a coincidir perfectamente, ¿no? Pero un triángulo semejante también se puede generar cuando tú amplificas o reduces el tamaño de este triángulo por un factor determinado. Por ejemplo, lo hago más grande, sigo teniendo un triángulo que mantiene la relación entre los lados con el triángulo original, pero también lo puedo hacer más pequeño. Entonces lo voy a dejar así. Este triángulo que se encuentra aquí al ladito es un triángulo semejante con el triángulo inicial. Al triángulo de la izquierda le voy a llamar el triángulo 1, o sea, por simplicidad, y al triángulo de la derecha le voy a llamar el triángulo 2. Bien, ahora, para referirme a los lados y a los elementos de cada triángulo, bueno, voy a nombrar al vértice del triángulo 1, al vértice que se encuentra aquí en la parte de abajo, le voy a llamar el vértice A, al vértice que se encuentra en la parte de arriba, le voy a llamar el vértice B, y al vértice de acá le voy a llamar el vértice C. Y en el triángulo 2 voy a utilizar una nomenclatura similar, solo que vamos a utilizar un apóstrofe para diferenciar los vértices. Por ejemplo, a este le voy a llamar el vértice A', a este le voy a llamar el vértice B' y a este le voy a llamar el vértice C'. Una nomenclatura muy extendida en el uso de la geometría y particularmente para triángulos que me permite nombrar a los lados de un triángulo en términos de las letras que estoy empleando para los vértices es emplear la misma letra que estábamos utilizando para el vértice, pero minúscula. Por ejemplo, el lado que se encuentra enfrente del vértice A, el lado que estoy señalando ahí con la flecha, ese lado que está enfrente se le llama lado opuesto del vértice A. Voy a nombrarlo utilizando la misma letra A pero minúscula. Entonces aquí le voy a llamar A minúscula. Entonces el lado B sería este de acá de abajo y el lado C sería este de acá. Bien, C minúscula. En el triángulo 2 voy a utilizar la misma nomenclatura. Entonces voy a tener el lado A', el lado B' y el lado C'. Ok, entonces ya con esos datos, bueno, puedo empezar a trabajar un poquito. Me falta nombrar los ángulos. El ángulo que se encuentra en el vértice A, una nomenclatura también que se ha empleado bastante es emplear letras griegas. Entonces, para el ángulo que se encuentra en el vértice A, voy a utilizar la letra griega alfa. Para el ángulo que se encuentra en el vértice B le voy a llamar beta, y para el ángulo que se encuentra en el vértice C le voy a llamar gamma. Entonces, de manera análoga, para el triángulo 2, a este ángulo le voy a llamar alfa prima, a el de arriba, el que está en vértice B, B' le voy a llamar beta prima, y al otro le voy a llamar gamma prima. Bien, bueno, ahora sí, vamos a empezar a aterrizar los conceptos que aparecen en la parte superior. Déjenme hacer esto un poquito a un lado, acá, para que me quede un poco de espacio y podamos analizar las cosas, ¿no? Bien, a ver, creo que quedó algo encimado con la otra parte. Listo, entonces vamos a dejarlo por aquí. ¿A qué me refiero cuando hablo de semejanza de estos dos triángulos? Bueno, que los ángulos internos sean congruentes significa que tú puedes establecer la correspondencia entre cualquier par de ángulos dentro del triángulo y decir que estos son iguales. Por ejemplo, como estos dos triángulos son semejantes, pues claramente el ángulo alfa y el ángulo alfa prima van a tener la misma magnitud. Es decir, yo voy a poder establecer la siguiente proposición algebraica. Alfa es congruente que alfa prima
pero también lo es beta con beta prima, beta con beta prima, y también lo es gamma con gamma prima. Acuérdate que en matemáticas este símbolo que acabo de escribir así lo empleo cuando quiero establecer la congruencia entre dos objetos geométricos, ya sean ángulos o ya sean segmentos de recta, bien, o incluso figuras geométricas. Entonces este símbolo significa congruencia. Entonces el ángulo alfa es congruente con el ángulo alfa prima, el ángulo beta es congruente con el ángulo beta prima y el ángulo gamma es congruente con el ángulo gamma prima. Si estas condiciones se cumplen, bueno, los dos triángulos van a ser semejantes. ¿Y cómo lo escribo matemáticamente? Bueno, voy a escribir el triángulo, voy a utilizar este símbolo, que vamos a poner un triangulito, así, y voy a poner los vértices que representan a cada triángulo. Entonces el triángulo A, B, C, y voy a utilizar este símbolo que se va a emplear exclusivamente con semejanza de cualquier figura geométrica. Entonces se lee, el triángulo ABC es semejante con el triángulo, y pues en este caso tendría que establecer los vértices del triángulo con el que estoy formulando la semejanza. Entonces voy a escribir A', B' y bueno, C'. Déjenme escribir esto un poquito más abajo para que se alcance a ver. Entonces vamos a ponerlo así. El triángulo ABC es semejante con el triángulo A', B', C'. De esta manera, matemáticamente lo van a encontrar en algunos libros cuando tenga que ver con semejanza de dos figuras geométricas. Entonces fíjense que el símbolo que estoy empleando, que en este caso es completamente diferente al que habíamos establecido para la congruencia, ¿no? Congruencia es este y semejanza es este acá. Bueno, ahora sí, regresemos un poquito al contexto de esta página. Dijimos que si los ángulos internos son congruentes, bueno, podemos establecer la semejanza, pero ¿a qué me refiero cuando digo que los lados son proporcionales? Para ello tengo que decir cuáles son los lados que son homólogos. En este caso vamos a referirnos a los lados homólogos como aquellos lados que se encuentran enfrente de los ángulos congruentes. Por ejemplo, en este caso, el lado que se encuentra enfrente del ángulo alfa, voy a llamarlo así, este lado de acá, tendría que ser homólogo con el lado que se encuentra enfrente del ángulo alfa prima. ¿Por qué? Porque alfa y alfa prima son congruentes. Entonces el lado de enfrente es el homólogo del mismo lado en el triángulo opuesto. ¿Ok? Bien, ahora, para el caso del vértice B, el lado que se encuentra enfrente, este lado de acá, ese lado es el lado homólogo con el lado que se encuentra enfrente del ángulo beta prima, es decir, el de acá. Y finalmente, el tercer lado, este lado de aquí, es el lado homólogo con este otro lado de acá. Bien, una vez que ya decidimos o ya identificamos cuáles son los pares de lados homólogos, entonces ya puedo tratar de establecer esta cosa que se llama proporcionalidad. Para fijarme en la proporcionalidad, bueno, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Dice que los lados son proporcionales. Eso significa que si yo divido la magnitud del segmento o la magnitud del lado que se encuentra enfrente del vértice A entre la magnitud del vértice que se encuentra del lado A', es decir, A entre A', pues tiene que ser lo mismo que la magnitud del lado B entre el lado B', es decir, B entre B', y tiene que ser lo mismo que C entre C'. Al valor numérico de cualquiera de esos tres cocientes, porque van a ser iguales los tres, le conocemos como razón de semejanza. Y la razón de semejanza es básicamente esta cantidad que me establece una magnitud sobre la proporcionalidad entre los dos triángulos. ¿Ok? Muy bien. Ahora tú te has de preguntar, pero ¿por qué lo dividimos tomando en consideración, poniendo en el numerador de cada una de estas fracciones, puse el lado más grande? Bueno, también lo puedes hacer con el lado más pequeño, es decir, puedes formular la ecuación A' entre A y te tiene que dar exactamente lo mismo a B' entre B y te tiene que dar exactamente lo mismo que C' entre C. Solo que en este caso numéricamente evidentemente el valor no va a ser exactamente el mismo que calculamos acá en la parte de arriba, así que voy a utilizar una letra diferente, R. Ahora, como están definidas,
pues R y R minúscula, R mayúscula y R minúscula, ambas razones de semejanza van a cumplir la siguiente propiedad. Si tú las multiplicas, R por R, pues tiene que darte 1. ¿Por qué? Pues porque ambas van a ser recíprocas una de la otra. Así que no importa cuál calcules, puedes calcular la otra simplemente pues haciendo la división 1 sobre esa cantidad, esa razón de semejanza. ¿Ok? Bueno, con esto hemos hablado acerca de la semejanza de dos triángulos, pero ahora sí, ¿cuáles son los criterios que se emplean para determinar la semejanza de dos triángulos? Hay criterios similares a los que existen para el caso de la congruencia de triángulos y vamos a analizar los tres. El primero de estos criterios es el criterio ángulo-ángulo. ¿A qué se refiere este criterio? Bueno, ahí en la pantalla dice, si dos ángulos de un triángulo son congruentes con dos ángulos de otro triángulo, entonces los triángulos son semejantes. Vamos a hablar de eso. ¿A qué me refiero con los dos ángulos? Bueno, pensemos primero en dos triángulos diferentes, en dos triángulos semejantes. Voy a dibujar el primero, este de acá, y vamos a generar uno que va a ser semejante con este. Voy a copiar y vamos a pegar. Y este triángulo lo voy a hacer más pequeñito, entonces evidentemente son semejantes por la forma como lo construimos, ¿no? Pero pensemos en los ángulos que son congruentes. Ahora, supongamos que el ángulo que es congruente en el triángulo de la izquierda, este ángulo de aquí es congruente con este ángulo de acá. Y supongamos que el ángulo de arriba es congruente con el ángulo de acá. ¿Ok? Bueno, nosotros sabemos que en cualquier triángulo los ángulos internos tienen que dar una suma de 180 grados, es decir, tienen que ser suplementarios. Entonces, el tercer ángulo automáticamente lo puedo calcular si yo conozco los valores de estos dos ángulos, del ángulo azul y del ángulo naranja. Entonces el tercer ángulo lo puedo conocer. Pero como en el otro triángulo estos dos ángulos tienen la misma magnitud, pues evidentemente el tercer ángulo también tiene que tener la misma magnitud que en el triángulo de la izquierda. Entonces, pues con ese dato, con el hecho de que podemos establecer que los tres ángulos van a tener las mismas magnitudes para ambos triángulos, pues cumplimos con una de las propiedades de semejanza que vimos anteriormente. Así que los dos triángulos van a ser semejantes también. ¿Ok? Entonces, para este criterio, para poder aplicarlo, lo único que tú necesitas hacer es establecer la congruencia de cualquier par de ángulos entre dos triángulos dados. Por ejemplo, esos dos de ahí o cualquier otra combinación. Por ejemplo, alguien podría tener una combinación diferente. Imagínate que tenemos un triángulo por acá, algo así, y tenemos otro triángulo más pequeñito que es semejante. Si tú puedes establecer la congruencia entre este ángulo y este ángulo con este par de ángulos acá, en el otro triángulo, bueno, con esos datos sería suficiente para establecer la semejanza de los triángulos. Muy bien, ese es el criterio AA o criterio ángulo-ángulo. El segundo criterio que vamos a analizar es el criterio lado-lado-lado, que para diferenciarlo con el criterio LLL que se emplea para el caso de congruencia, nosotros a este criterio le vamos a llamar el criterio PPP, o sea, el criterio de proporcionalidad, proporcionalidad, proporcionalidad. El criterio dice lo siguiente: si tres lados de un triángulo son proporcionales a los tres lados de otro triángulo, entonces ambos triángulos son semejantes. Muy bien, ¿qué quiere decir esto? Bueno, vamos a auxiliarnos de este triángulo de aquí y vamos a generar un triángulo semejante con este. Copiar y lo voy a poner aquí al ladito. Entonces, por la forma como lo estamos construyendo, pues sabemos que los dos triángulos son semejantes, de hecho son congruentes en este momento, pero si lo hago más pequeñito, pues ahora vamos a tener una razón de proporcionalidad, una razón de semejanza. Los dos triángulos así construidos son semejantes. Pero, ¿cómo se interpreta el criterio en este contexto particular? Bueno, lo que nos dice básicamente es lo siguiente: imagínate que este lado le llamo el lado A este le llamo lado B y a este le llamo lado C. Entonces, esto es en el triángulo 1, ¿sale? Que, bueno, voy a llamarles a sus vértices el vértice A, el vértice B, y en el triángulo 2, este sería el lado A', este sería el lado B' y este sería el lado C'. El vértice de arriba sería C mayúscula prima, el vértice del lado izquierdo sería el vértice A' y el de acá sería el vértice B'. Entonces, bueno, lo que me dice el teorema es lo siguiente. Me dice,
si los tres lados de un triángulo son proporcionales, acuérdate que cuando hablamos de la proporcionalidad significa que el cociente entre los pares de lados homólogos del triángulo, de ambos triángulos, tiene que darme la misma razón, que en este caso le llamamos razón de semejanza. Entonces quiere decir que se cumple lo siguiente. Aquí A entre A' tiene que ser igual que B entre B' y tiene que ser igual que C entre C'. Y esta es la razón de semejanza. Entonces, si tú cumples con esta condición, ¿sale? Pues automáticamente estás cumpliendo con la propiedad 2 del criterio general de semejanza de triángulos. Y por lo tanto, los triángulos van a ser semejantes. Es decir, la consecuencia aquí, esto va a implicar que el triángulo ABC pues es semejante con el triángulo A', B', C'. Bien, y este fue el criterio 2. Vamos con el tercer criterio. Este es el último criterio. El criterio lado, ángulo, lado. Bueno, el criterio lado, ángulo, lado dice, si las longitudes de dos lados de un triángulo son proporcionales a las longitudes de dos lados de otro triángulo y los ángulos correspondientes que forman estos lados son congruentes, entonces ambos triángulos son semejantes. Bueno, vamos a situarlo nuevamente con un ejemplito. Aquí vamos a dibujar un triángulo, este triángulo de acá, y voy a generar un triángulo, nuevamente un triángulo semejante, usando la misma estrategia que ya hicimos hace rato. Entonces voy a pegarlo acá, pero voy a dibujarlo al ladito y un poco más pequeñito, ¿no? Ahí está. Entonces, vamos a nombrar sus lados y sus elementos. Este va a ser el ángulo, perdón, el vértice A, B y C. Vamos a tener acá A', B' y C'. Entonces, de manera análoga, voy a tener el lado A, B y C, y acá voy a tener A', B' y C'. Ahora voy a nombrar los ángulos. Este ángulo que está aquí le voy a llamar alfa, este ángulo que está acá le voy a llamar beta, y este ángulo que está acá le voy a llamar gamma. Así que acá tengo alfa', beta' y gamma'. Muy bien, no se alcanza a ver bien, pero vamos a corregirlo un poquito. Ahí está. Entonces, ¿a qué se refiere este teorema, este criterio? Dice, si las longitudes de dos lados de un triángulo son proporcionales a las longitudes de dos lados de otro triángulo y los ángulos correspondientes que forman estos lados son congruentes. Ok, pensemos que en un ejercicio determinado me están diciendo que estos dos lados, este de aquí es homólogo con este de acá, y que este de aquí es homólogo con este de acá. Entonces, entre los datos del ejercicio o los datos del problema me estarían diciendo que hay una razón de semejanza, una razón de proporcionalidad, y por ejemplo estarían estableciendo que A entre A' es igual que B entre B'. Si me dicen eso, es decir, me están diciendo que A entre A' es igual que B entre B', y además me dicen que los ángulos, el ángulo que se encuentra encerrado entre estos dos lados, es decir, el ángulo de la parte de arriba, ¿por qué este ángulo particular y no cualquiera otro de los dos? Porque ese es el ángulo que se encuentra en, ahí voy a ponerlo de color azul, entre estos dos lados, que son los lados involucrados con el criterio. Bien, entonces, esos dos lados que están aquí son los mismos lados que están involucrados en el triángulo 2, el triángulo de la derecha. Y justamente el ángulo de en medio, el ángulo que es común para estos dos lados, pues son los lados, es el ángulo que vamos a establecer o vamos a asumir que son congruentes. Entonces, si tú puedes establecer o te están dando el dato en el que te dicen que el lado A es proporcional con el lado A' y la misma razón de proporcionalidad se aplica para el lado B con el lado B', y además los ángulos beta y beta' son congruentes, ok, así. Entonces, esos dos datos, esos tres datos, perdón, van a ser suficientes para que tú puedas establecer la semejanza entre el triángulo ABC con el triángulo A', B' y C'. Entonces podríamos tener distintas combinaciones, ¿verdad? Porque alguien podría darte estos dos lados, pero también podríamos tener el lado de abajo, el ángulo de abajo, con los dos lados que se encuentran en la parte de abajo. Entonces, otras versiones similares a este mismo criterio, pues serían las siguientes. Vamos a dibujarlas. Bien, centrémonos en el par de triángulos que se encuentra en la parte superior izquierda. Entonces,
Puedo, por ejemplo, yo tener la congruencia, puedo establecer la congruencia entre este ángulo, y para asumir este criterio, los lados involucrados, es decir, este lado y este lado de aquí, son los que tendrían que ser proporcionales a los lados homólogos en el otro triángulo. Es decir, entre los datos que me tienen que proporcionar, pues los datos que tienen que estar establecidos son este lado con este lado, este con este lado de acá, y el ángulo que se encuentra entre esos dos lados. También podría tener el ángulo que se encuentra en la parte de abajo, por ejemplo en el par de triángulos que tengo al lado derecho. Imagínate que te dan que estos dos ángulos son congruentes, entonces los lados necesarios o los lados que yo necesito para poder establecer la semejanza sería este y este de aquí, y este de acá. Entonces este sería el homólogo con este de acá, y este sería el homólogo con el lado de arriba, ¿no? Y finalmente, otra combinación que podría ocurrir es que te digan que este ángulo es congruente con este ángulo, y por lo tanto, para poder aplicar este criterio, pues los lados homólogos serían sería homólogo con este, o sea, el lado vertical sería homólogo con el lado vertical en el triángulo 2, y el lado de abajo sería el homólogo de este otro lado de acá. Es decir que esos pares de lados serían proporcionales y tú tienes que ser capaz de poder calcular la razón de semejanza. Entonces pueden ser estas combinaciones diferentes, pero es importante notar que pues, el ángulo te va a determinar cuáles son los lados que van a tener que establecerse la relación de proporcionalidad. Y bueno, con esto terminamos este video. Espero que haya sido de tu ayuda. Si tienes dudas, puedes anotarlas en los comentarios o esperar hasta nuestra próxima clase. Que tengas un excelente día. Nos vemos.